Hola, esto es un tutorial para tratar de resolver estas preguntas cortas que tenemos aquí. Bien, nos plantea la primera que nos dice: ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor el término esquema externo en la arquitectura ANSI Spark? La arquitectura ANSI Spark, recordad, que es una arquitectura de 3 niveles que permitía ver las bases de datos a un nivel externo, perdón, a un nivel interno, abajo, a un nivel físico, ¿no? A un nivel conceptual, donde están los datos que se quieren almacenar junto con sus relaciones y restricciones. Y luego tenemos un nivel de visión que podemos tener distintas visiones de la misma base de datos con los distintos esquemas externos, ¿vale? Entonces, ¿qué sería entonces un esquema externo? ¿Una descripción de la estructura y organización física de la base de datos? Pues no, realmente la estructura y organización física de la base de datos estaríamos hablando del nivel físico, no sería eso un esquema externo, estaríamos hablando en todo caso de esquemas internos. Una representación lógica de la base de datos visible para todos los usuarios finales. Esa tiene buena pinta, ¿vale? Esa tiene buena pinta, ¿vale? Y efectivamente, pues esa va a ser la que al final marquemos. En cuanto a... ¿es una colección de programas que interactúan con la base de datos? Pues digamos, en la arquitectura de Spark, un esquema no es una colección de programas, ni mucho menos. Y un conjunto de reglas de procedimientos para mantener la integridad de datos, pues tampoco. Es una respuesta que está ahí puesta para despistar. Por tanto, nuestra respuesta correcta, en este caso, pues sería la B. Ha perdido aquí el puntero. Vale. En este caso sería la B. La segunda, según la arquitectura ANSI Spark, la independencia de datos se refiere a la capacidad de modificar un esquema externo, un esquema que está arriba, sin afectar al esquema conceptual o interno. Esto no pasaría nunca, porque lo que nos habla la independencia de datos es la capacidad de modificar un esquema y que no note, es decir, hacer cambio en el esquema de un nivel sin que lo note el esquema que está en un nivel superior. Entonces hablamos de independencia física de datos, que es tocar al nivel físico y que no note el esquema conceptual, o independencia lógica, que es tocar al esquema conceptual y que no lo noten los esquemas externos. Por tanto, sería falso esto de aquí, porque aquí lo que nos está diciendo es que tocamos los esquemas externos sin que lo toque el esquema conceptual, es decir, incluso lo está diciendo al revés. La tercera pregunta, lo que nos dice es cuál de las siguientes opciones es un ejemplo de restricción de integridad referencial. Un atributo no puede tener valores duplicados en esa tabla. Ahí no está hablando de eso, es una clave primaria. Una entidad debe estar conectada a al menos una relación. Bueno, eso sería no tener entidades sueltas, ¿vale? Una clave primaria debe ser única en una tabla. Vale, pues esto es propaganda sobre qué son las claves primarias. Y ahora, un atributo solamente puede tomar valor existente en otra tabla. Y efectivamente, esto es lo que hace la integridad referencial, que hace que la referencia que tengamos de un atributo hacia otra tabla, esas referencias apunten a datos que son correctos, a datos que son íntegros, ¿no? Entonces, la correcta sería en este caso la D. Ahora nos dice la 4 que en este diagrama USA es una agregación. USA es una agregación, no está hablando de esto, de USA, es una agregación entre persona y equipo que tiene 4 atributos descriptivos. Toma ya. Vale, pues USA no es una agregación, USA es una relación. Vale. Y además dice que tiene 4 atributos descriptivos. Si tuviese atributos descriptivos, los atributos descriptivos tendrían que estar aquí. ¿Vale? Entonces, está hablando de los 4 atributos de un conjunto de entidades proyectos como si fuesen atributos descriptivos de esa relación, ¿vale? Entonces, en este caso, esto es súper falso, ¿vale? Porque USA ni es agregación, ni tiene atributos descriptivos, ni nada. En cuanto a la 5, a partir del diagrama anterior, la tabla de relación USA tendría 3 claves candidatas, que serían NIF, ID de equipo y ID de proyecto. Y la clave primaria de USA podría ser cualquiera de ellas, no tiene 3 claves candidatas. Es decir, la tabla USA lo que tiene es una clave, va a ser una clave primaria, pero bueno, una clave candidata primero, compuesta, y estaría compuesta por estas 3, que serían NIF persona, ID de equipo e ID de proyecto. Y esa sería su clave candidata y finalmente sería su clave primaria. Pero no podemos decir que la clave primaria pueda ser cualquiera de ellas. No podemos decir que la clave primaria puede ser el NIF, o el ID de equipo, o el ID de proyecto, puesto que estarían generando duplicado en esa tabla. Por tanto, esto también es falso. En cuanto a la E, los ciclos del grafo de serializabilidad, estamos hablando ahora de transacciones, de un plan de ejecución de transacciones, indican interbloqueo. No. Los grafos de serial, los ciclos, lo que están representando es
que existe un conflicto, dentro de la... es decir, recordamos que los grafos de serializabilidad hablaban de serializabilidad por conflicto. Entonces lo que tenemos son que existen operaciones que están entrando en conflicto. Y se puede resolver una transacción como víctima para resolver interbloqueos, ¿no? Esto es lo que hablaba, esto lo está mezclando con un tipo de problema que nos encontramos digamos, cuando definimos transacciones, que sí es verdad, bueno, pues que cuando estamos definiendo, por ejemplo, una transacción, o hablábamos de que se producían interbloqueos, cuando teníamos, por ejemplo, una que llamaba a estamos definiendo, por ejemplo, con un trigger. Un trigger está desatando una acción sobre una tabla, ¿vale? Y esa tabla desata un trigger sobre la misma tabla, que es la que motiva el trigger que desate el trigger en la segunda tabla. Entonces, para que eso no ocurra, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los sistemas de gestión de base de datos? Cuando se detectan que hay un interbloqueo, pum, pues se carga una transacción como víctima para romper el interbloqueo. Pero no tiene nada que ver con el grafo de serializabilidad. Por tanto, esto también es falso, ¿vale? En cuanto a la transacción de T1 de tipo read only, dice que no verá los cambios que haga otra transacción de tipo read write finalizada hasta que T1 ejecute commit. Pues efectivamente, entonces la transacción T2 ha finalizado, ¿vale? Muy bien. Pero la transacción read only está en modo lectura, ¿vale? Y mientras esté en modo lectura, no va a haber los cambios que hayan hecho estas transacciones hasta que ya hayan terminado, perdón, independientemente de que hayan terminado las otras transacciones. ¿Cuándo puede, si yo tengo iniciar una sesión donde está ejecutando la T1, ¿cuándo podré ver yo los cambios? Cuando yo finalice la transacción T1 con un commit, ¿vale? Y vuelva a preguntar. Entonces, en ese caso, cuando yo haga el commit en la transacción T1, finalizará esa transacción y ya me entrarán los cambios que han hecho otras transacciones. Entonces dice que una transacción no verá los cambios hasta que haga, efectivamente, pues esto es verdadero, ¿vale? No va a haber los cambios hasta que T1 ejecute un commit. La 8 la resolveré ahora más tarde, cuando recargue el lápiz que se me ha, digamos, descargado, y lo haremos ahora más tarde. En cuanto a la 9, la orden grant dice que permite que el usuario John Smith, vale, ¿qué hace la orden 9? Pues esta orden grant. La orden grant de la 9 le va a dar el privilegio select, insert, data y delete al usuario John Smith sobre la tabla cuenta. Y además le da el privilegio de que replique cualquiera de esos privilegios, 1, 2, 3 o los 4, a otro usuario, pero sobre la tabla cuenta, ¿vale? Solamente sobre la tabla cuenta, ese usuario también puede propagar los cambios que tiene sobre esa tabla. Entonces dice, la orden grant permite que el usuario John Smith pueda otorgar los privilegios select, insert, data y delete sobre todas las tablas que posea. Falso, ¿vale? Solamente puede propagar estos privilegios sobre la tabla de cuentas, no sobre todas las tablas que posea. Por tanto, eso es falso. Y lo siguiente, dadas estas dependencias funcionales, A implica B, B implica C, C implica D, ¿vale? Perdón, A implica B, B implica CD y C implica AD. Si tenemos esta tabla, elegir la respuesta correcta, ¿vale? Para esto también me va a hacer falta el lápiz, así que corto un momentillo y ahora continúo cuando tenga el lápiz cargado. Bueno, continuamos el vídeo, tiene un poco de carga el lápiz, a ver si consigue llegar hasta el final. Nos habíamos dejado pendiente la 8, que teníamos que indicar si este plan de transacciones es serializable o no, ¿vale? Pues para eso, lo que voy a hacer es que voy a construir el grafo de serializabilidad, voy a crear un nodo para cada un nodo para cada transacción, ¿vale? La T1 y la T2, lo voy a poner de esta manera. Y voy a construir los arcos que tiene. Voy a ver qué operación entra en conflicto. El read X, de la T1, va a entrar en conflicto con cualquier escritura que se produzca sobre X en T2, es decir, va a entrar en conflicto con este. Por tanto, el conflicto va de T1 a T2 y lo etiqueto con X, porque esta operación ocurre antes en T1 que en T2, ¿vale? Y esa es la operación que está en conflicto. Este write X también entra en conflicto con este de aquí, ¿vale? Bueno, pues entonces como entra en conflicto ese write X con el de 2 con el 1 y ocurre antes en el 2 que en el 1, hago un arco de 2 a 1 y lo etiqueto con X. Bien, esto sería... hemos hecho
el read este, ¿vale? Este write lo hemos hecho, hemos estudiado el conflicto con esta operación de aquí, con esta no entra en conflicto. Ahora vamos a hacer este write i. ¿Este write i entra en conflicto con alguna operación de T1? No, porque porque en T1 no se está trabajando con i, no hay ninguna operación con i. Este es el otro que está en conflicto, este ya lo hemos hecho, ¿vale? Y este no está en conflicto con este. Por tanto, esos son los ciclos que tenemos. ¿Qué ocurre? Que este plan de transacciones no es serializable, ¿vale? Porque tiene ciclos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Romper un ciclo. Es decir, romper el ciclo. O rompemos esa, ¿vale? O rompemos esta. Nosotros tenemos el ciclo porque viene esto así. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues quiero hacer que todas las líneas vengan en este sentido o todas las líneas vengan en este sentido. ¿Cómo lo podría hacer? Pues, por ejemplo, yo podría poner, hago el read x, el write x. Voy a hacer que todas las líneas vayan, por ejemplo, voy a hacer que las líneas vayan del 2 al 1. Entonces, empiezo aquí con el write i, write x, luego hago aquí el write x, hago también el write x y ahora aquí hago el write i, ¿vale? El orden aquí dentro no ha variado, write i, write x y write i. El orden en T1 es read x, write x y write x. Y ahora nos fijamos que esta operación que entra en conflicto con esto va antes en el 2 que en el 1. Esto es T1 y T2. Y esta que también estaba en conflicto, pues ocurre antes en el 2 que en el 1. Por tanto, el nuevo grafo de serializabilidad ahora va a ser este de aquí. ¿Vale? Bueno, antes lo habíamos hecho, esta iba por este lado. Y ya no tiene ciclos, por tanto, este es un plan alternativo. Y la 10 lo que nos dice es que, dadas esas dependencias funcionales, elegir la respuesta correcta. ¿Ve una clave primaria en T? Pues para que veas una clave primaria en T, B tendría que, es decir, la clausura de B, tendría que llevarme toda la tabla. ¿Y B a quién me lleva? Pues B me lleva a B, a C y a D. No me lleva a nadie más. ¿Vale? Si yo hago la clausura de B, me sale eso. Por tanto, B no es una B, esto no es cierto. No es posible definir una clave primaria en T. Pues no lo sé. T tiene más de una clave candidata, pues tampoco lo sé. Ninguna es correcta. Vamos a ver si es posible definir una clave primaria en T. Voy a calcular la clausura de A. La clausura de A me lleva a A, por esta dependencia funcional me lleva a B, B me lleva a CD, y qué casualidad que he llegado a toda la tabla. Por tanto, A sería una clave candidata. Dice, no es posible definir una clave primaria. Eso es falso. Sí es posible definir una clave primaria. ¿Tiene más de una clave candidata? Pues esto habría que verlo. Porque ahora que ya sabemos que A es una clave candidata, B no lo es, hay que ver si lo es C o D. ¿Cuál es la clausura de C? La clausura de C implica a sí misma, implicaría D, nada más. Por tanto, C no podría ser, cuidado, falta la clausura. C no podría ser clave. ¿Y cuál sería la clausura de D? La clausura de D, pues sería simplemente D. Entonces, ¿qué pasa? Pues no tiene más de una clave candidata, solamente tendría una. ¿Cuál es la respuesta correcta? Que ninguna es correcta. ¿Vale? Bueno, entonces con esto finalizaría la respuesta a estas preguntas cortas.